este no es un año fácil para la política, años electorales siempre son complicados, más para resolver estas cuestiones también que generan una ebullición más de lo habitual en la legislatura. Sí, sobre todo en el panorama, en el contexto en el que estamos. Vamos a viajar, ya tenemos todo armadito acá con María José para irnos. Todos los viernes viajamos nosotros de manera virtual. En este caso nos vamos a ir a China para, bueno, conocer... Para festejar, no sé, por lo menos a participar. Fue multitudinario la celebración de los 100 años del comunismo. Juan Pablo Julier, nuestro analista internacional, nos va a ayudar a entender esta jornada tan especial para China. ¿Cómo estás, Juanpi? Buenos días. Y ahí quedó. ¿Qué tal? Buen viernes. Te nos habías congelado, Juan. Sí. No, no quedé. Ahí volví. Ahí Perdón. Está, bueno, sí, no, terrible. Bueno, obviamente todo lo de China es multitudinario por la cantidad que son, ¿verdad? Pero bueno, es una fecha muy importante para ellos. Es el aniversario número 100 de la creación del Partido Comunista Chino, que es el único partido que existe en este país, que tiene un sistema de partido único y que obviamente es el que gobierna por lógica hoy en día. Ellos tienen de acá a varias décadas un calendario importante de festejos porque en realidad el Partido Comunista Chino existe desde el 21, desde 1921, pero la República Popular China se funda en el 49. Claro. Así que les queda todavía un par de años más para esperar el centenario de la República, que seguro va a ser probablemente más importante que este aniversario. Y bueno, también porque todos los analistas de acá a 10 años la ubican a China como la primera economía mundial, desplazando a Estados Unidos. Así que hay que ver también qué nos depara el futuro con respecto a este país. Cuando yo repasaba algunas crónicas, Juanpi, cuando repasaba algunas crónicas, todos hacían hincapié a que se ha cambiado mucho de aquel originario Partido Comunista Chino a la realidad hoy, tanto desde el punto de vista de la economía, de el movimiento, no movimiento social, pero sí del impacto que tiene hacia afuera China. Sí, así es. Bueno, en realidad el Partido Comunista le quedó el nombre nomás, porque ellos ya no tienen más una economía planificada del estilo que tenían usualmente estas fuerzas políticas, sino tienen un sistema de economía de mercado que, si bien tiene una alta participación del Estado, es bastante abierta, ¿no es cierto? Hoy en día, inclusive la moneda china forma parte de la canasta de monedas internacionales, tienen acuerdos con la OMC, se participó en varios foros de apertura económica, así que por ese lado quizás el nombre solo quedó por historia. Donde sí por ahí se asemeja un poco más a las otras experiencias de comunismo que ha habido en el mundo, que distan mucho también inclusive de lo que planteaba Marx en su teoría, porque nunca se ha plasmado algo así. Es este sistema de partido único donde si bien hay elecciones y se eligen autoridades, termina siempre recayendo en un núcleo de personas que son como el famoso círculo rojo, el círculo decisorio, en este caso con Xi Jinping a la cabeza, que es uno de los presidentes de China que más poder ha tenido en los últimos años, y que bueno, son un poco los grandes gestores y tejedores de las decisiones de China. Juan, lo nombrabas a Xi Jinping. ¿Cuál es la mirada de Xi Jinping hacia China, de China hacia el mundo, de aquí en adelante? Porque decía, no va a ser más oprimida China. Ellos tienen una visión muy particular. Hay que entender que China tuvo durante muchos siglos una posición muy privilegiada, que en realidad decae hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero si uno va sumando, digamos, la totalidad de los años en que China tuvo auge, son mucho más quizás que inclusive que los países más poderosos de Occidente. Entonces, lo que retoma un poco el gobierno actual es toda esta historia puesta en contexto. O sea, a ver, si no miremos solo los últimos años, si no miremos toda la historia de China, y bueno, obviamente que nos da un país con muchísimo poder y mucha trayectoria. Más allá de eso, la gran estrategia de China, por la cual se posiciona en el lugar que estoy en el mundo,
data un poco más cercano en el tiempo, viene después de la caída del muro de Berlín, cuando finaliza la Guerra Fría, porque China de alguna manera pierde el rol que tenía hasta ese momento, que era el de ser un tapón del avance de la Unión Soviética, y le toca salir a, de alguna manera, reconstruir su política exterior de cara al mundo. Y bueno, todo este trabajo de hormiga que han hecho los ha llevado de ese momento de ser un país más del sistema internacional a hoy en día a disputar el liderazgo mundial junto a Estados Unidos y Rusia, y es quizás la primer potencia del mundo que también irrumpe, o rompe, mejor dicho, con el statu quo, sin necesidad de generar una revolución o algún aspecto más violento en el sentido de quiebre o de transición más movida. Esto es muy chino, digamos, porque esta cuestión oriental de ir paso a paso, de ir avanzando, la verdad que en el trabajo de hormiga realmente que ha hecho China en estos últimos años es admirable en ese sentido. Y bueno, y ahora con el tema de las vacunas en el medio de la pandemia, más aún la presencia de ellos a nivel mundial y cómo acentúan su poderío. Tanto es así que cuando leí esta mañana sobre la llegada de las vacunas Pfizer, por ejemplo, y la Janssen, que son norteamericanas, hablaban de la necesidad de acelerar los contratos para evitar que tanto Rusia como China sigan teniendo el poderío en América. Sí, ni hablar, las vacunas se han transformado en una herramienta de geopolítica de un tiempo a la fecha y bueno, China quizás en esto hasta se ha anticipado porque fue uno de los primeros países en tener una vacuna. Y quizás hay un acierto en el sentido de reutilizar lo que ya funciona, porque la vacuna china por ahí la ventaja que tiene, que lo han marcado varios especialistas, es que se basa en el funcionamiento de otras que ya existían, y por ahí eso, bueno, ha facilitado un poco el proceso de creación y de aplicación de la vacuna, seguir muy lentamente avanzando, pero siempre con un objetivo y con un horizonte. Claro. Juan, muchísimas gracias por esto, por ayudarnos a entender, como siempre, la política a nivel internacional, la realidad de cada uno de los países del mundo. Un abrazo grande, buen fin de semana y nos encontramos la próxima. Gracias, igualmente para ustedes. Que estén muy bien.